Ok, bueno, vamos a continuar entonces. Si ya teníamos la ubicación, dónde se encuentran, cómo lo diagnosticamos a este elemento retenido, ahora lo que nos quedará será clasificarlos, ¿sí? Cuando yo tengo que clasificar a un elemento dentario retenido, voy a tener tres parámetros a tener en cuenta. ¿Cuáles serán esos parámetros que nosotros vamos a tener en cuenta? Obviamente tengo que pensar qué tipo de maxilar estoy trabajando. Si ese maxilar se encuentra dentado o desdentado. Esa es una de las clasificaciones que vamos a tener en cuenta. Otro de los puntos que vamos a tener en cuenta, o parámetros que vamos a tener en cuenta, es si estos caninos se encuentran en retención o bilateral, o sea, si ambos caninos se encuentran retenidos o solamente uno de ellos, y si ese canino se encuentra por vestibular o por lingual. Este es un punto muy importante a tener en cuenta porque esto me va a llevar y me va a tomar la decisión de qué tipo de técnica quirúrgica o la complicación de la misma que me puede llevar al momento de hacer la extracción. Entonces, ¿cómo lo vamos a clasificar? Vamos a tener 5 clasificaciones. ¿Cómo van a ser esas clasificaciones? Vamos a tener la clase 1, 2, 3, 4 y 5, teniendo en cuenta que la clase 1 estamos hablando de un maxilar dentado con retención unilateral, ¿sí? Es uno solo de los elementos, y está ubicado en posición lingual, está por lingual este elemento. En la clasificación 2 estamos hablando de un maxilar dentado con una retención unilateral, también es un solo elemento retenido, y este se encuentra en una retención por vestibular, ya sea en posición vertical u horizontal. Y la clase 3, estamos hablando de un maxilar dentado, pero con una retención bilateral. Ambos elementos dentarios están retenidos. Ya la clase 5, estamos en una situación en la que estamos hablando sobre un maxilar desdentado, con una retención unilateral. Y en la clase 5 estamos en ese mismo maxilar desdentado, pero con una retención bilateral. Entonces vamos a tener en cuenta esta, la clase 1, retención por lingual, ya sea en posición horizontal o vertical, ya sea la clase 1 o la clase B. Clase 2, estamos hablando de retención unilateral en maxilar dentado, que está ubicado por vestibular, clase A vertical, clase B horizontal. Cuando estamos hablando de la clase 3 ya estamos hablando de retención bilateral y vamos a tener también, ya sea que esté por vestibular o por bucal, y ya sea porque esté por retención horizontal o retención vertical. Después tenemos la clase 4, desdentado unilateral, y la clase 5, desdentado bilateral. Fíjense que acá no estamos aclarando si está por vestibular o por lingual, puesto que no existen en los elementos inferiores, entonces la realidad es que se encuentran dentro del maxilar y no hay que discernir si estamos hablando de vestibular o bucal. Entonces, ¿cómo va a ser la técnica quirúrgica cuando nosotros tomamos la decisión de que este elemento no podemos tomar la conducta de la recuperación? Nosotros vamos a hacer una conducta que, acuérdense cuáles eran las conductas que nosotros podíamos tomar. Nosotros teníamos tres conductas, ¿sí? Una era la conducta profiláctica, que es adelantarnos al problema que existiese. Otra es la conducta terapéutica, que era cuando hacíamos un tratamiento, y la otra era la conducta expectante, que cuando lo dejamos controlándolo de cerca, pero sin un tratamiento específico en el momento de evidenciar esta patología. Dentro de la conducta terapéutica que nosotros vamos a realizar, o sea, vamos a realizar un tratamiento, teníamos cuatro tratamientos específicos. Uno era la liberación, la otra era la liberación, contracción, la tercera opción era la extracción de ese elemento, y la cuarta opción era que nosotros podíamos hacer un trasplante. Obviamente en esta situación es casi imposible de realizar esa terapéutica, pero sí podríamos liberarlo y traccionarlo, o hacer la extracción. Liberamos y traccionamos siempre y cuando ese paciente tenga posibilidad de recuperarse, haya un tratamiento ortodóntico en tratamiento, y las características propias de ese canino me den la posibilidad de erupcionar. Obviamente
quédese tranquilo que este capítulo de la recuperación de los elementos caninos o de los elementos retenidos va a ser desarrollado más adelante. Entonces nosotros nos vamos a abocar específicamente en lo que sería la terapéutica de la extracción de este tratamiento sobre este elemento. ¿Cómo vamos a hacerlo? Primero, debemos entender que obviamente como cualquier cirugía debemos anestesiar a este paciente, que lo vamos a realizar haciendo un bloqueo del nervio dentario inferior y el nervio lingual. ¿Por qué? Porque este elemento dentario está inervado por el nervio incisivo y obviamente por lingual y por vestibular, ya sea por mentoniano o por el nervio lingual. Entonces vamos a hacer el bloqueo haciendo una regional dentario inferior, obviamente del lado que se encuentre ese elemento, si es unilateral. Si es bilateral, vamos a tener que hacer la anestesia de ambos dentarios inferiores. Si voy a hacer de un solo lado, voy a necesitar también hacer un bloqueo del lado bilateral de la otra M arcada, por el hecho de que nosotros tenemos que hacer el cierre de esa región, porque vamos a tener que hacer también una incisión liberadora, ya sea a la altura del canino del elemento vecino. Entonces, vamos a hacer este tipo de incisión en el cual vamos a hacer una incisión liberadora por distal del premolar para poder saltar o salvar el agujero mentoniano, y vamos a llegar a canino del lado contrario. Si fuese bilateral, vamos a tener que hacer ambas incisiones por distal de los premolares. ¿Cómo vamos a hacer eso? Primero hacemos la incisión con una hoja número 15, vamos a hacer el decolado y vamos a llegar al tejido óseo. Cuando llegamos al tejido óseo vamos a tener que hacer una osteotomía. Estamos hablando de un maxilar inferior con un hueso muy compacto, denso, que obviamente la técnica o la osteotomía que nosotros indicamos es con el instrumental rotatorio, con una fresa redonda número 8, que vamos a hacer osteotomía de esto para poder llegar al motivo de la intervención, que va a ser el elemento dentario retenido. ¿Podría hacerse a presión manual, con el uso de osteótomos? Sí, podría realizarse, pero obviamente que es mucho más traumático para el paciente y tratamos de evitar ese tipo de lesión. Vamos a hacer la osteotomía con esa fresa redonda número 8 y cuando llegamos al elemento particular vamos a luxarlo, ya sea con un elevador o con un elevador al principio de cuña y palanca, o con un principio de rueda y eje para poder luxar el mismo. Si por alguna razón este elemento se encuentra en una posición que la corona está generando una traba mecánica sobre alguno de los elementos vecinos, o con la finalidad de preservar el tejido óseo, que es la finalidad pura de una técnica de odontosección, nosotros lo que vamos a hacer va a ser seccionar la porción coronaria, eliminando la porción coronaria, y luego en la porción radicular hacer una fosa de Moore, un anclaje para poder hacer un movimiento con principio y rueda y hacer la exodoncia de esa porción radicular. Obviamente, luego de cualquier cirugía, el tratamiento de la cavidad para hacer lavaje, para eliminar todo lo que sea presencia de barro dentinario o de restos que pueden haber quedado de la osteotomía, y poder hacer una LOS ideal para tener una mejor recuperación del mismo y obviamente la formación de ese coágulo que nosotros queremos. Si por alguna razón el canino este se encuentra por lingual, nosotros, a pesar de que este elemento se encuentra en esa posición, nosotros recomendamos el abordaje por vestibular. ¿Por qué? Porque al que los elementos inferiores se encuentran, los anteroinferiores son de raíces pequeñas, nosotros vamos a poder acceder al elemento dentario retenido sin lesionar las raíces de los mismos. Entonces podremos acceder por vestibular porque vamos a tener un mejor acceso, mejor visión, mejor postquirúrgico, y poder llegar a donde se encuentra ese elemento retenido. Igual hay que estudiar el caso como cualquier técnica quirúrgica que nosotros vamos a realizar, y si por alguna razón ese elemento se encontrase trabado por alguna de las raíces, por vestibular o por lingual, nosotros vamos a tener que a veces hacer un doble abordaje
abordando tanto por vestibular como por lingual. Los puntos de sutura, obviamente como cualquier colgajo, primero va a ser en las incisiones liberadoras, haciendo un punto a nivel de la incisión liberadora, a nivel de la papila, un punto medio a nivel de fondo del surco, y a nivel de las papilas vamos a hacer el punto separado para poder mantener el colgajo en la posición deseada. Acá vamos a ver este caso, fíjense, un canino inferior que se ubica bien ahí a nivel de la basal, que ha transmigrado, ha pasado la línea media. Esto es un elemento 43, fíjense que se encuentra a la altura del 33. La vía de abordaje y la incisión va a decidirse dependiendo de la ubicación que se encuentra, obviamente, ese elemento retenido. Vamos a dibujar, vamos previa anestesia, obviamente, del nervio regional dentario inferior, vamos a hacer el diseño de nuestra incisión, vamos a hacer el decolado del mismo, vamos a descubrir bien un colgajo mucoperióstico para poder llegar a nivel de la basal, vamos a hacer osteotomía suficiente para poder identificar nuestra corona y el elemento dentario, procederemos a hacer la odontosección del mismo utilizando una fresa cilíndrica, ¿sí? Primero en esmalte vamos a poder utilizar una piedra y luego en dentina vamos a utilizar una fresa carburo tungsteno de 560 para hacer la odontosección de esa porción radicular. Luego, con la ubicación de un elevador en ese espacio dejado por la fresa, con movimiento de rueda, con giros horarios y antihorarios, vamos a proceder a hacer la luxación de esa porción coronaria, eliminarla y en la porción radicular vamos a ejercer una pequeña cavidad que me permita hacer un anclaje importante con mi elevador y hacer con un movimiento de rueda eliminar la porción radicular. Fíjense que justamente este canino en particular tenía dos raíces, una situación un poquito más complicada que solamente lo hubiésemos podido ver con un estudio como por ejemplo podría haber sido una combin o una tomografía con los puntos indicados y podemos también hacer un vendaje compresivo a nivel de la barbilla para evitar el edema posterior. Acá tenemos otro elemento dentario, fíjense ese canino retenido con una teleradiografía de perfil, me da bien claro que ese se encuentra a nivel de vestibular. En la imagen clínica de ese elemento vamos a hacer esa incisión, fíjense, dos incisiones liberadoras, vamos a llegar al motivo de la intervención y ahí haremos la osteotomía para luego eliminar ese elemento dentario, ¿sí? Previo a hacer la odontosección del mismo y la porción radicular eliminada. Cuando tenemos doble retención, fíjese, una retención bilateral de ambos elementos, con esta radiografía a mí me da un indicio donde se pueden llegar a encontrar, pero obviamente si nosotros tenemos la posibilidad de hacer un estudio más pormenorizado, como puede ser una combin, me puede dar la imagen real de dónde se encuentran esos elementos, cómo se encuentran lo mismo, qué tipo de retención tienen, qué complicación se nos pueden presentar y qué relación existe real con estructuras anatómicas vecinas, como puede ser el nervio mentoniano o el nervio incisivo, y también con la posibilidad de la relación que tienen con las raíces de estos elementos inferiores y la posibilidad de lesiones de los mismos. Vamos a hacer las técnicas de autosección para poder eliminarlo en particular. Fíjense este último caso, también un canino retenido, que cuando uno lo ve y lo estudia a nivel de tomografía, me va a dar una realidad que muchas veces en una periapical o una radiografía panorámica no nos da estos detalles, ¿sí? Fíjense que la porción radicular se encuentra por vestibular, pero la corona está por detrás de la raíz de ese incisivo lateral. Si yo tomo el error de hacer un abordaje solamente vestibular, es muy posible que me lleve por delante la raíz del incisivo inferior y termine perdiendo ambos elementos. Entonces, este estudio a mí me puede identificar de que yo voy a tener que acceder con un doble abordaje, a veces por vestibular y por lingual, para poder eliminar la porción coronaria. Ahí lo van a ver perfectamente cómo se ve
a nivel de vestibular la raíz, la porción radicular, pero la porción coronaria se encuentra bien por lingual. El acceso por lingual tiene sus complicaciones que han sido más de una vez desarrolladas por la intensa irrigación que tiene y la complicación que puede deberse en la zona del maxilar inferior, en la zona región del sublingual, pero siempre y cuando tengamos los cuidados necesarios, es un abordaje que tranquilamente puede ser realizado. Entonces vamos a eliminar esa porción radicular y la porción coronaria por una vía y la porción radicular por otra vía. Bueno, espero que les haya servido este teórico y bueno, y que pronto nos veamos como colegas en algún congreso. Muchas gracias y espero que les haya servido.